En esta ocasión vamos a realizar el acotado de esta pieza, la cual está expresada en sistema europeo. El- esta pieza es una reproducción de la pieza que tenemos a la izquierda. Muy bien. De hecho, aquí en la pieza de la izquierda, en donde nosotros tenemos ya la acotación, podemos verificar que tenemos algunos errores de acotación, como por ejemplo, la cota que marca la altura o la longitud total de este soporte de extremo a extremo, cuando en realidad la cota adecuada y la única que debe de aparecer son estos dos valores de 75 por 75. Esta cota que tenemos aquí, que es de 60, también está incorrecta porque aquí debemos de marcar lo que es el diámetro. Bueno, dado que las orillas se hacen coincidentes con la curvatura del barreno. Y es más entendible si este diámetro lo trasladamos de este lado. Además, tenemos que aquí ah, hay un exceso de cotas, ¿sí? Hay dos cotas alineadas que tenemos en esta parte. Esta está bien. Aquí tenemos un exceso de las cotas, ¿sí? Que puede causar redundancia en la información que se está proporcionando y esta cota es incorrecta. Entonces, tenemos aquí un chaflán que también, de acuerdo a la nomenclatura que se debe de manejar para poder trabajar con los chaflanes, también vamos a especificar la manera en cómo describirlo. Muy bien. Entonces, a esta, a este dibujo lo que le hace falta es la especificación de la línea de corte. De hecho, para no estar encimando líneas, podemos seleccionar la línea centro y aplicar lo que es la línea de corte. Ok. Hace falta eh, las flechas indicativas del corte, el cual vamos a especificar en esta parte y cerramos el editor y solamente copiamos esta sección. Así de esta manera, nosotros ya tendríamos la designación completa de la pieza. Muy bien. Entonces, ahora, ¿cómo debemos de acotar la pieza? Entonces, empezando por línea de cota vertical, la cota que teníamos en esta sección y en esta otra sección, ahí nosotros la especificamos. Bueno, aquí teníamos activado lo que es un parámetro de tolerancia. Ahorita vamos a explicar eso, cómo modificarlo. Ahora, como les comentaba hace rato, el- la correcta especificación de la cota para este radio que tenemos, perdón, este diámetro que tenemos aquí, incluyendo el diámetro del barreno, es preferible realizarlo en las vistas de corte para evitar confusión
en la información que se maneja de la pieza. Entonces, ¿cómo lo especificamos? Bueno, aquí nosotros especificamos la cota, especificamos ahí su posición, pero aquí hay un detalle, que al elegir una cota vertical u horizontal, em, para designar un diámetro en corte, lo primero que nosotros vamos a notar es que la dimensión que nosotros estamos especificando no aparece lo que es el símbolo de diámetro. Esto es muy importante porque dentro de lo que es la acotación de figuras, de formas, ¿sí? Lo que es diámetro, radio, cuadrado, radioesfera, diámetro esfera, hay una simbología ya establecida, ya especificada para determinar ese tipo de formas, para determinar que la cota que yo estoy manejando es precisamente un diámetro. Entonces, eso nosotros lo podemos ver aquí en, eh, en cotas, en lo que es la pestaña de anotación. De manera inmediata nos aparece aquí la simbología. Por ejemplo, aquí nosotros tenemos cuadrado, nosotros tenemos el diámetro. Radio, de manera automática nos aparece cuando seleccionamos un radio, ¿sí? Una cota de radio. Y así de esta manera entonces nosotros podemos seleccionar eh, el símbolo correspondiente al diámetro. Hacemos un clic y entonces ahora sí maximizamos. Entonces, de esta manera nosotros podemos especificar correctamente que esta forma geométrica que nosotros estamos presentando, que estamos representando, es efectivamente un diámetro. Entonces, para especificar la siguiente cota, entonces ahora nosotros vemos nuevamente aquí en la opción insertar que tenemos las opciones diámetro y cuadrado. Estas son otras especificaciones que también se refieren al material, ¿sí? De hecho, si nosotros damos un clic aquí en esta pestañita, nosotros vamos a ver más condiciones de formas geométricas al momento de hacer la acotación. Por ejemplo, aquí podemos nosotros manejar una inclinación, ¿sí? Esta inclinación es, por ejemplo, se refiere a un cono, mientras que esta se refiere a un plano inclinado. Esto se interpreta como, es un escariado, pero también puede ser interpretado como la caja que se fabrica para un tornillo, ¿sí? Tenemos una condición de avellanado, profundidad, posición, ¿sí? Y línea de centro, que esta se utiliza mucho para lo que es el, este, simetría. Entonces, en este caso, nosotros utilizaremos diámetro. Bueno, ahí no está bien colocado. Esto siempre debe de ir colocado del lado izquierdo de la cota, ¿sí? Ahí tenemos nosotros ya especificado nuestro diámetro. Y entonces, vamos también a especificar cómo hay que denotar lo que es el chaflán, porque esto es un chaflán que se está elaborando sobre la pieza. Entonces, de acuerdo a la designación de la norma, ¿sí? Nosotros podemos especificar el chaflán, ya sea, eh, bueno, esto es para chaflanes internos, nosotros tenemos un chaflán externo,
En este caso, el chaflán externo se hace como una cota horizontal, ¿sí? En donde se especifica la longitud del chaflán por el ángulo. Esa es la manera correcta en cómo nosotros tenemos que especificar el chaflán. Entonces, ya sabemos que debemos de utilizar una cota horizontal, debemos de especificar aquí la longitud que estamos manejando, ¿sí? Vean ustedes, ahí ya tenemos nuestra cota y entonces aquí solamente agregamos eh, por la especificación del ángulo. Sin embargo, aquí el ángulo de 45 grados debe de llevar el símbolo correspondiente a 45 grados. Entonces aquí en el modo insertar, ahí es donde nosotros agregamos el ángulo, el símbolo de ángulo, y entonces nuestra nota ya está completa. En este caso, la cota queda del lado izquierdo y está interfiriendo con el dibujo de tal manera que esto puede causar confusión. Entonces lo que hago aquí es simplemente correr del otro lado la nota, seleccionarla y correrla, tomarla por el texto y correrla del lado de tal manera que mi anotación se vea limpia, se vea sin interrupciones y pueda fácilmente hacer eh, la interpretación de la cota, ¿sí? La lectura correcta de la cota. Muy bien. En este caso, me faltaría acotar este diámetro nuevamente. Recuerden ustedes que al acotar los diámetros de figuras indirectas, porque esto es una figura indirecta, ¿sí? Entonces, nosotros debemos de incluir las anotaciones correspondientes al diámetro, ¿sí? ¿Cómo lo estamos estableciendo de esta manera? Ahora, aquí el detalle radica en que la, la nomen- bu- el valor numérico de la cota, la dimensión que establece la cota, se está atravesando con la línea de centros de la figura. Hay que evitar a toda costa este tipo de imperfecciones en la lectura del plano, por lo que nosotros vamos a buscar una ubicación para la dimensión de la cota, de tal manera que no se atraviese con ningún otro elemento gráfico del dibujo. Entonces vamos a seleccionar aquí, darle un clic. En ese clic vamos a seleccionar el cuadro del texto, como lo hice para lo que es el chaflán. Y entonces vamos a ubicarlo ya sea por arriba o por debajo, no importa, de la línea de centros. Lo que nosotros estamos buscando es que la información no se atraviese. Muy bien. Ahí tenemos eh, esta especificación, ¿sí? Entonces, ¿qué más nos hace falta? Ya tenemos especificado este diámetro externo, ya tenemos especificado el chaflán, ¿no? Que es el que estamos abordando en esta sección, ¿sí? Ya tenemos la longitud de de la pieza. De hecho, nos hace falta especificar este radio, ¿sí? Entonces, el radio nosotros lo especificamos de la siguiente manera. Esta es otra de las formas de acotación, o mejor dicho, la acotación de formas, ¿sí? Que nosotros podemos encontrar en nuestras piezas. Como les comentaba, aquí está especificado
lo que es radio, ¿sí? Esa R nos está indicando que tenemos un radio sobre la figura y aquí está apareciendo de manera automática. En este caso ya no colocamos el radio eh, aquí abajo ni le ponemos dos veces X porque se entiende que este radio es similar al que nosotros tenemos acá, ¿sí? De hecho, aquí la cota es correcta para este radio que nosotros estamos especificando y ya no lo coloca en la parte inferior. Muy bien. ¿Qué nos hace falta? Eh, Nos hace falta especificar los espesores, ¿sí? Esto los podemos hacer de manera alineada, ¿sí? O los podemos hacer de manera escalonada. Por ejemplo, yo tengo que tomar una línea de referencia, ¿sí? Puede ser la de el lado izquierdo o la del lado derecho. Entonces, eh, voy a seleccionar cota horizontal y entonces voy a empezar con esta línea y con esta otra línea, ¿sí? Ahí estoy especificando yo mi cota de 17 milímetros, ¿sí? Y puedo yo elegir una cota para especificar la profundidad de esta caja, ¿sí? Ahí el cursor me sirve también de referencia, ¿sí? Para alinear mi cota. Sin embargo, esta cota no quedó bien alineada, de hecho ahí podemos verla. Ahorita vamos a ocuparnos en un momento más de la condición estética de las cotas, que se refiere al alineado y la buena presentación. Y entonces ahora vamos a acotar el de la línea de referencia este ancho, ¿sí? Y finalmente vamos a especificar la altura total de la pieza, ¿sí? Esa altura total se refiere a la altura de la pieza. Entonces, vean ustedes que incluso la información que estamos presentando en esta parte es todavía mucho más clara, más sencilla de leer, porque tenemos información precisa de la pieza, ¿sí? No es necesario estar especificando nosotros cuánto es cuánto mide la profundidad de este barrenado. Bueno, de hecho, nosotros podemos eh, interpretar este otro barrenado como una rosca para tornillo, que aquí es donde nos los especifica en esta dimensión. Sí, y sin embargo, nosotros vemos aquí una simplificación todavía más abierta de lo que es la, la pieza, ¿no? Hay menos cotas, sí, la lectura es más fácil. Ahora, podemos hacer lo siguiente, ¿sí? Eh, Aquí nos hace falta la especificación de eh, del diámetro de la caja, ¿sí? Entonces, ese diámetro, como no los marca el plano originalmente, ok, es que no elegí la cota adecuada, es una cota vertical.
Sí, entonces ahora sí podemos seleccionar el valor de la cota. Entonces, aquí yo nada más especifico, que es un diámetro de 18 milímetros y la caja tiene una profundidad de 6, ¿sí? Ahora, esta cota en general, yo puedo todavía simplificarla aún más. Voy a hacer lo siguiente, voy a hacer una copia de todo esto que ya tengo aquí, ¿sí? Para, poner el ejemplo de cómo sería una segunda alternativa de acotamiento, simplificando aún más la información que yo tengo y, eh, no presentando tanta información. Entonces, si yo quiero en esta cota, eh, simplificar todavía aún más la nomenclatura de esta caja, entonces yo puedo poner que esto, ¿sí? Es una caja, ¿sí? Que tiene 18 milímetros de diámetro, ¿sí? La cual tiene una profundidad de, lo habíamos visto, 6 milímetros, ¿sí? Así estoy yo especificando, estoy simplificando todavía aún más la presentación, de la información. Vean ustedes, de esta información que tengo aquí, se ha simplificado todavía aún más y entonces la lectura de la pieza es, más simple, más clara, ¿no? No hay, tanta información redundante en la pieza. No hay un exceso de información. Puedo finalizar esta misma cota, agregándole 2x. ¿Por qué 2x? Porque aquí yo tengo tanto una caja como otra, ¿de acuerdo? Algo que nos falta, sí, es especificar, aquí los redondeos, ¿sí? Este redondeo se realiza a través de radio, ¿sí? Y solamente se especifica un radio. No es necesario especificar radio por aquí abajo, debido a que este radio pertenece a un cuerpo de revolución, ¿sí? A un cilindro, ¿sí? Entonces, aquí la anotación ya es completa, ¿sí? Vean ustedes, que toda la información que nosotros tenemos aquí, aquí faltó, especificar un radio de 4 milímetros, pero, no hay tanto problema. Esta cota esta cota se refiere a una a un barreno que tiene rosca, y en este caso es una rosca milimétrica para un tornillo, de 12 milímetros de diámetro, con un paso de 1.25, es decir, entre la cresta y la cresta de los hilos del tornillo hay una separación de 1.25. Muy bien. Entonces, esa representación en el sistema europeo, ¿sí? Se hace de la siguiente manera. El diámetro externo para una rosca, de este tipo, que va por dentro de una figura, se representa, en este caso es línea auxiliar continua, ¿sí? Lo mismo va a ser, en el otro lado, en el otro extremo, como línea continua. También hay que cambiarlo en nuestra primer figura. Sí, ahí está.
y nos falta en esta otra parte. En cuestión de los diámetros, ¿sí? Aquí también la rosca, el tipo de rosca, es el dibujo de un círculo en 3/4 de diámetro, es decir, nosotros vamos a recortar la siguiente sección, esta sección que tenemos acá, ¿sí? Bueno, de hecho no la recortó, vamos a regresarla. Y aquí solamente voy a especificar eh, con una línea auxiliar el límite de dicha línea. Lo voy a hacer así. Esto con la intención de lograr el corte del círculo de 3/4, así de esta manera. Y esta la voy a cambiar a línea auxiliar, ¿sí? Así es como se representa la rosca de un tornillo que va al interior de una pieza. Ahora, eh, voy a copiar esto porque esto también debe de ir arriba de la pieza, ¿sí? Aquí en esta sección, ahí está. Y entonces eliminamos el círculo original. Ahora, aquí, bueno, simplemente ya lo que restaría sería hacer una cota vertical, ¿sí? Que el acotamiento se realiza en el diámetro exterior, ¿sí? Y entonces aquí vamos a agregar la letra M para especificar que es un tornillo, ¿sí? Espacio eh, por y el paso 1.25, ¿sí? Eh, También en este sentido, nosotros, son 2 tornillos los que nosotros tenemos y se los agregamos, ¿no? A través de esta nomenclatura que nos especifica que se debe de repetir un tornillo M12 de paso 1.25 2 veces, ¿sí? Incluso esta cota, nosotros podemos copiarla. Vamos a copiar y lo trasladamos hasta esta zona, ¿sí? Para no estar haciendo la escritura, tanto en un lado como en el otro, está repitiendo la escritura. Entonces, pues, ¿qué faltarían? Faltarían estos radios que tenemos aquí, los cuales vamos a especificar a 4. Ahí está. Y en la parte inferior, ahí está. Igual, perdón, toco aquí para especificar el redondeo y entonces me falta este vértice y falta su correspondiente cota. Entonces, esta cota va a ser a través de radio. Sí. También igual no es necesario ponerle 2 veces porque ya tengo este redondeo pertenece a a un cuerpo de revolución y como no tengo que escribir nada, pues no es necesario copiar, simplemente utilizo el comando cota radio. Esta línea de centro, esta línea oculta, pertenece a esta orilla que nosotros estamos viendo, ¿sí?
para que ustedes puedan interpretarla. Entonces, de esta manera es como nosotros podemos especificar las formas que nos podemos encontrar en una pieza. Ahora, hay algo muy importante. Em, por ejemplo, se van a encontrar piezas en donde tiene aquí un valor numérico, ¿sí? Y va a tener aquí una pequeña dimensión que tiene un signo más menos. Esto se conoce como tolerancia de fabricación, ¿sí? Y significa que si yo tengo un valor numérico como lo es 138, los límites en tolerancia de fabricación van a estar establecidos 5 centésimas de milímetro arriba, por eso el signo positivo, y 5 centésimas de milímetro por debajo, ¿sí? Esto quiere decir que yo puedo tener una pieza de 138.05 y si mi pieza al medirla me da ese valor, entonces la pieza se acepta, no se rechaza. Si es por arriba de ese valor, por ejemplo, 138.06, entonces en ese momento la pieza se rechaza. O por debajo, 137.095, ¿sí? Entonces la pieza se acepta. Si es 137.90, entonces la pieza se rechaza. Entonces, esto es muy común encontrarlo en los planos de dibujo como uno de estos, ¿sí? Y también tenemos que tener la habilidad de poder escribirlo. ¿Cómo lo hacemos? Remitiéndonos aquí a nuestro ejemplo, suponiendo que aquí yo voy a tener una cota de tolerancia, ¿sí? Entonces, en esta parte donde dice ajuste tolerancia, en este caso corresponde a una tolerancia de fabricación, yo voy a tener las dos opciones, ¿sí? De establecer tolerancia superior e inferior. De hecho, aquí me va a mostrar algunos aspectos de cómo me va a presentar a mí la nomenclatura, ¿sí? Por ejemplo, primero establezco yo los límites inferior y superior, ¿sí? Por ejemplo, 0.02, ¿sí? Y entonces yo prefiero que lo establezca menos 0.02, ahí está, ¿sí? Lo establezca como me lo presenta aquí el plano, ¿sí? Que es esto que tengo yo aquí, ¿sí? Yo voy a preferir esa representación y entonces aquí en esta región me lo permite, ¿sí? Entonces, volviendo a la cota, ¿sí? Ahí nosotros vamos a tener diferentes maneras en cómo representar las tolerancias, pero más adelante vamos a ver también a qué se refieren los ajustes, que eso es algo muy importante que como electromecánicos, mecánicos, tienen que manejar en la fabricación y especificación de las piezas. Entonces, de esta manera, así concluye lo que es el acotamiento de las piezas, que puede tener dos maneras, ¿sí? Puede ser esta forma que está representada al centro de todo el dibujo, puede ser la forma de la derecha, siempre y cuando la información sea clara, precisa, no se aglutine de tal manera que cause confusión en comparación al plano original que nosotros tenemos. Vean ustedes, aquí se aprecia una mayor cantidad de información que la que tenemos en nuestro dibujo de manera correcta.